Buenas tardes, economista. Buenas tardes, compañeros. Nos encontramos ante la cooperativa Sangrario con el economista Jorge Rosero, quien nos va a responder algunas preguntas sobre las tasas activas y pasivas que tiene la cooperativa. Buenas tardes, economista. La primera pregunta es, ¿cuáles son las operaciones activas y pasivas que tiene la cooperativa Sangrario? Y adentro de las operaciones activas, todo lo que tiene que ver con crédito y lo que es contingentes, ¿no? Lo que es crédito, hay distintos tipos de préstamos. Entonces tenemos lo que establece la superintendencia y el Banco Central, hay 4 tipos de crédito ya de forma contable, desde el punto de vista contable, que son los de vivienda, los créditos comerciales, los créditos de consumo y los microcréditos. Y lo que tiene que ver con contingentes, tenemos de cambio las cartas de crédito, los avales bancarios, sí, las cartas de crédito de importación, cartas de crédito domésticas, sí, básicamente lo que tiene que ver con contingentes y que está dentro, se podría decir, de lo que son operaciones activas del sistema financiero, en este caso ecuatoriano. En lo que se refiere a las operaciones pasivas, ahí tenemos todo lo que tiene que ver en cambio con ahorros, ¿no? Entonces ahí tenemos algunos tipos de operaciones pasivas como son lo que tiene relación directa a cuentas de ahorro, cuentas corrientes, lo que tiene que ver con depósitos a plazo fijo, lo que se conoce también como pólizas de acumulación, se puede decir, ¿no? Básicamente en términos globales se puede decir que eso es lo que engloba las operaciones activas y pasivas del sistema financiero. Y ahí nos podría mencionar un poco sobre las más comunes. Las más comunes son los créditos, los microcréditos, los créditos de vivienda y los créditos de consumo. Básicamente lo que más demanda existe, básicamente son los créditos de consumo, de vivienda y los microcréditos. ¿Y cuáles son las tasas de interés a las que están cargadas cada uno de los créditos? Las tasas de interés en un depósito a plazo fijo es una tasa pasiva, y el interés que se cobra por un crédito otorgado tiene relación directa con lo que es las operaciones activas, es la tasa activa. ¿Y más o menos en qué porcentaje se encuentran estas tasas? Las tasas las determina el Banco Central semanalmente, entonces hay distintos tipos de tasas, no son específicas, incluso depende también por el tiempo y también el tipo de préstamo. Pero generalmente tenemos los créditos, por ejemplo, en los créditos de vivienda hay un rango, el Banco Central determina un rango que por decir, pues no es exacto esto lo pueden ver en el Banco Central, en tasas activas, entonces ahí pueden ver los rangos. En lo que es crédito de vivienda, por ejemplo, más o menos no es exacto esto, del 8 al 11%. Entonces las instituciones financieras lo que hacen es ajustarse dentro de ese rango, no pueden irse más arriba de ese rango, por ejemplo. Entonces lo determinan a su demanda que existe y a su situación financiera también, ¿no? Entonces unos bancos pueden estar al 8% y otros bancos otros bancos o cooperativas pueden estar al 9, al 10%, ¿no? O hasta el 10-50, depende, ¿no? 10 al 11, dependiendo hasta dónde está, pero no pueden pasarse de ese límite. Con respecto a la morosidad, ¿cuál es el porcentaje aquí dentro de la cooperativa que existe? La morosidad aquí en la cooperativa del Sangrario estamos en menos del 3%. Pero ustedes pueden ver también en la página de la superintendencia, lo que es cooperativas, pueden ver ustedes los porcentajes de todas las instituciones financieras, eso es público, ¿no? Lo pueden ver ahí en la página de la CEPS. Ahí está establecido todo, ahí se ve toda la información financiera de todas las cooperativas, especialmente de las del grupo 1, también hay del grupo 2, pero las del grupo 1 son las más grandes, las más importantes, ahí pueden ver ustedes y ahí lo que se ve es básicamente el promedio del sistema. Entonces los que están por encima del promedio del sistema de cartera vencida es que están con una cartera vencida alta, pero los que están por debajo de ese promedio se podría decir que están por debajo del promedio, y eso es positivo, mientras más bajo es mejor. Sí. Cuando sucedió esto del evento del Campo Topac, ¿se tuvo algún impacto aquí con respecto a las operaciones activas y pasivas? Lo que es operaciones activas, sí fue bastante el impacto porque bajó la demanda de créditos, nadie quería préstamos. Y la función fundamental de un banco y de una cooperativa, en este caso, es el otorgar préstamos. En el momento que no se otorga un préstamo, empieza a tener bastante liquidez
la cooperativa en este caso, ¿no? Empieza a tener liquidez y no sabe qué hacer con tanta plata. Entonces sí nos afectó por ese lado. Lo importante es que no hubo salida de dinero, porque eso es más grave todavía, cuando no hay dinero. Entonces empieza a retirar toda la gente de dinero y eso es complicado. Pero no hubo eso, más bien lo que hubo es una baja de la demanda, nadie quería préstamos, o sea, había poca demanda en otras palabras. Y eso sí afectó, y muchos que tenían préstamos no pagaron cumplidamente. Entonces se incrementaron las demandas, la cartera vencida subió, y eso sí afectó a todos, no solamente a nosotros como agrarios, sino a todos los bancos y cooperativas. Pero ya parece que se ha olvidado de esta situación, se ha logrado salir de eso, y ahora sí se puede decir que se ha vuelto a la normalidad, se está dando créditos como se daban normalmente siempre. Con respecto a los créditos, ¿cuál es el ciclo que cumple la institución financiera? Básicamente nosotros, primero desde el contacto con el cliente, ¿no es cierto? Se ven las necesidades del cliente, el cliente dice necesito tanto para tanto, eso se debe hacer un análisis de sus ingresos, de su patrimonio, de su capital, de su experiencia, de sus datos históricos, se determina todo eso, esa información, y también es en lo histórico, es decir, que se ha cumplido los pagos, eso es lo que se ve fundamentalmente. Tiene que presentar los requisitos que determina la ley y las condiciones que se exigen aquí como institución para que puedan hacer mención de su crédito. Con respecto al buró de créditos, ¿de qué manera recibe esto? ¿Qué es para usted el buró de créditos y cómo? El buró de créditos es donde está concentrado toda la información crediticia del cliente, entonces ahí se ve si ha pagado bien, si tiene cuánto tiene deudas directas, si tiene todo está al día, si ha pagado con incumplimientos, si están créditos vencidos. Entonces esa es una herramienta que ayuda a tomar una decisión. No es definitorio, pero sí es importante determinar el historial del cliente a través de las centrales de riesgos o buró de crédito, que se llama hoy día. Es fundamental porque ahí sale todo el historial de deudas directas de los últimos 3 años. Entonces ahí se puede ver y se puede determinar si es que se le puede dar también un préstamo, ¿no? ¿Nos podría facilitar un ejemplo de cómo utilizan ustedes el buró de crédito con algún cliente? Y bueno, lo que les puedo explicar, porque no tengo esa información aquí, pero lo importante ahí es que, por ejemplo, nuestra política es que no debe tener deudas vencidas, primerito. Y si sale en la central que tiene deudas vencidas, lo que le pedimos es que nos traiga un certificado que esté al día en esos créditos para poderles tramitar el préstamo. La primera condición. La segunda, no debe tener préstamos castigados. Castigados es que ha pasado mucho tiempo vencido, generalmente ya más de 3 años, por ejemplo. Entonces ya ellos, por ejemplo, ya ni les tramitamos los préstamos porque ya sabemos que no pueden pagar. Entonces, y se supone que están ahí ya con demandas y muchos problemas. Entonces no podemos arriesgar el dinero de una institución tramitando un préstamo de una persona que sabemos que no nos va a pagar. No es definitorio esa central, ese buró de crédito, pero sí ayuda a tomar decisiones. Lo importante ahí es ver que ahí salen, por ejemplo, los pagos como lo he hecho de los últimos 3 años, se ha pagado cumplido, si se ha pasado cuántos días, una semana, 2 semanas, 5 días, 3 días, entonces ahí sale toda la información, entonces eso nos ayuda a ver si es un buen pagador o no. En relación con las 5 Cs del crédito, creo que aquí en la cooperativa también es aplicable esto para poder otorgar los créditos. Está automatizado, en lo que tiene que ver a lo que es la sede de crédito, está automatizado. Nosotros ingresamos toda la información financiera del cliente y todos los datos que nos proporciona, y cada uno de esos parámetros determina y nos sale en el sistema si es aceptable o no. ¿Existe un rango de calificación sobre estas? Hay un rango, pero no es variable, depende de las circunstancias y del momento. Generalmente lo que vemos es fundamentalmente la capacidad de pago, el carácter, es decir, que porque muchas personas pueden tener mucho dinero, pero hasta se olvidan de pagar, entonces se ve eso. Entonces, básicamente estos dos elementos son los que definen
básicamente la producción de crédito. Los otros ya, el colateral, por ejemplo, ya es solamente una garantía para dar un préstamo, pero si es que no tiene la capacidad de pago, no le damos. Entonces, puede tener muchos bienes, pero si no está trabajando en ese momento, está desempleado, pues no le podemos dar, por más bienes que tenga. Entonces, básicamente es lo que define la producción, es el carácter y la capacidad. Entonces, en esos dos series de créditos son los que ustedes un poco más para poder... Sí, se toman en cuenta todas, pero básicamente son esas, porque, como le digo, pueden tener mucho patrimonio, mucho capital invertido, pero si no funciona el negocio, por ejemplo, yo me invierto $20,000 en un capital, pero todavía no comienza a funcionar, no tiene ingresos, entonces no le puedo ayudar con un préstamo porque sé que no me va a pagar. Dentro de sus clientes se encuentran empresas constructoras. ¿Se tiene algún índice de morosidad con respecto a estos, claro, en este momento? 0% en lo que es constructoras, porque también hay créditos de vivienda. Los créditos de vivienda a personas, es decir, el que compra una casa, el constructor es el que construye. En cambio, en lo que tiene que ver con clientes, sí hay uno que otro vencido, pero es un porcentaje muy mínimo. No hay mucha cantidad vencida de vivienda. Bueno, y en eso tras la eventualidad que sufre aquí en la ciudad, de eso del volcán, o sea, también estas constructoras cayeron en morosidad o no hubo afectación dentro de esto. Y saben que no tuvimos nosotros ese impacto, pero me imagino que otras instituciones debieron haber tenido. Nosotros no teníamos muchos créditos con muchos constructores en ese tiempo, entonces no fue mayor el impacto, pero sí sé que hay constructores que se han ido a la quiebra porque compraron terrenos que están ahora considerados zonas de riesgo, entonces todo el mundo ya no quiere comprar ahí, pues entonces se quedaron con esos bienes ahí y sé que están con problemas económicos y afectó bastante a ellos. Afortunadamente nosotros como cooperativa del Cenario no nos afectó esa situación. En términos y condiciones sobre los microcréditos específicamente, ¿cómo son los que más, se podría decir, tienden a caer en morosidad? Los microcréditos es un poco más complejo por el tema de que no tienen un ingreso, se puede decir, fijo, ¿no? Entonces depende del tipo de negocio. No es lo mismo un negocio que está, por ejemplo, tiene una tiendita, por ejemplo, ya muchos años, a una persona que vende en la calle. Entonces depende de muchas circunstancias. Entonces es un poco más compleja la situación y por tanto es más alto el riesgo, y por eso es que incluso la tasa de interés es más alta. Entonces es más alta la tasa por el riesgo que hay. Entonces los bancos y cooperativas cobran una tasa más alta porque están arriesgándose a que no les paguen a futuro. Sin embargo, los microcréditos bien analizados y bien definidos y sabiendo a qué áreas enfocarse en una institución, no hay mucho problema, ¿no? Dependiendo de a qué sectores también, porque no es lo mismo un microcrédito de aquí de Latacunga que un microcrédito que está, por ejemplo, en Sumagua. Es diferente, es más riesgo, entonces no es lo mismo. Entonces, y nosotros como institución nos enfocamos en zonas, en sectores y tipos de negocios que no tienen un riesgo tan alto, ¿no? Entonces no tenemos mayor problema con ellos. Y existiría también digamos unas tasas máximas para la otorgación de microcréditos. Claro, la tasa es más alta. Asimismo, todos los tipos de préstamo tienen un rango y eso lo pueden ver en lo que determina el Banco Central. Entonces ahí tienen un rango que va, por ejemplo, desde el 16 al 28%. Entonces muchas cooperativas están cobrando el 25%, el 24%, hay otras que están en el 20%, hay otras que estamos en menos del 20%. Entonces todo depende de la institución también, pero no puede pasarse de bien. Si yo quiero acceder a un microcrédito, ¿cuáles son los términos y condiciones que me pone la cooperativa? Presentar los documentos que exige la ley, que son documentos personales como copias de cédulas, papeles de votación, llenar una solicitud de crédito, presentar una planilla de servicio básico, si tienen bienes, copia de matrícula de vehículos, si tienen una propiedades, bienes inmuebles, pues puede ser
pago de impuesto predial, ¿sí? Y dependiendo del monto y de los tiempos puede ser una garantía personal o una garantía hipotecaria. ¿Cuál es el monto máximo que yo pueda acceder a un microcrédito? A un microcrédito hasta $100,000, porque antes era definido hasta 40,000, me parece. Ahora hubo unos cambios y nosotros estamos dando unos créditos multipropósitos, me parece que se llaman, y podemos dar, por ejemplo, a los transportistas les podemos dar hasta $100,000 y salen considerados como microcréditos. Dentro de los productos que ofrece Cooperativa Solidaria, ¿cuál es el que más demanda tiene? Y son los de consumo y los micro. Entonces, economista, le agradecemos por la entrevista y eso es toda la entrevista. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.